Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy os traigo una bolsa de la mítica tienda de discos de Madrid, La Metralleta, y esta vez no es que haya ido de compras, sino que mi amigo Pablo me ha regalado unos cuantos discos de su padre y en cuanto empecé a verlos, pues le pregunté cómo es que tiene su padre un gusto musical tan fino y tan específico, y claro, me dijo que es guitarrista y ya veréis que se nota. He elegido 7 de los que venían en la bolsa y espero que os gusten. Empezamos con Paco de Lucía, por eso he puesto por ahí arriba los discos que tengo de él. Y bueno, este es el sexteto que hizo junto a sus hermanos, Ramón de Algeciras y Pepe de Lucía. Y también está Jorge Pardo, el flautista. Y este disco se llama Live One Summer Night, es un directo y tiene nada más que 2 canciones por la cara A y 3 canciones por la cara B. Pero es una maravilla de directo. Y una curiosidad, tiene la canción Solo quiero caminar, que tocaba Paco de Lucía con Camarón, y la canta en este caso Pepe de Lucía, y además hace una mezcla luego al final con Como el agua, mezcla la letra de las 2 canciones y sale un temazo de 9 minutos 49 segundos, muy recomendable. Es el primer tema de la cara B. Para mí un descubrimiento, porque no había escuchado este concierto nunca. Intentaré quitar esta pegatina y un lujazo. Estos son 2 discos de Bluegrass, que como sabréis es una variante del country y se caracteriza por tener banjo y muchas veces violín también, y ser bastante rápida y bailable, y la verdad es que es una música que siempre me ha atraído bastante, pero no tenía ningún disco y de hecho he tenido que hacer una carpeta nueva en mi colección en Discogs para poder meter estos, una carpeta de country y folk, y he aprovechado también para mover a Dolly Parton y a Johnny Cash, que les tenía metidos en rock. Estos son Mule Skinner, una edición americana de 1974. Y bueno, el disco está un poquillo curtido, la portada un poco arañada y tiene un agujero de estos de promoción, pero ya lo he escuchado una vez, me ha encantado y estoy seguro que lo voy a poner más veces. Son unos musicazos. Y también este otro de Kentucky Colonels, el disco se llama Country Bluegrass y esta es una reedición española de 1980. El disco salió originalmente en el 76 y aquí hicieron una de estas cosas que hacían en los 80 muchas veces, que era sacar una portada diferente completamente en España. Sacaron esta portada que es única y todas las demás versiones tienen una portada diferente. Es una carpeta doble y dentro tiene la letra de las canciones y además la traducción al español. Y también por aquí información del grupo. Este es un grupo de folk de la India que se llama Shakti y aquí colaboran con el guitarrista John McLaughlin, que además de tocar la guitarra pues produce el disco, y es un concierto, y por aquí nos dice que tocan instrumentos como el violín, la tabla y algunos instrumentos tradicionales de la India que no me atrevo a pronunciar. Y es curioso porque yo no conocía a este guitarrista y me he dado cuenta que en el disco de Paco de Lucía, pues en la segunda canción de la cara A, que se llama Alta Mar, dice que la intro está compuesta precisamente por John McLaughlin. Así que me imagino que el padre de mi amigo pues es seguidor de este guitarrista. Estos son BBM y ha sido una de las sorpresas para mí de la bolsa, uno de los descubrimientos, porque no tenía ni idea de que existía esta especie de supergrupo formado por Gary Moore, Jack Bruce y Ginger Baker a la batería. He estado investigando y la verdad que solo hay 2 ediciones, la de Reino Unido y la de Corea del Sur, las 2 de 1994, y me imagino que esta tiene una pegatina en castellano, así que me imagino que la distribuidora que lo vendió aquí, pues lo que hizo fue distribuir la edición UK y ponerle esta pegata tan maja. Por aquí detrás podéis ver a los 3, Bruce, Baker y Moore, BBM. Es un rock que no es mi estilo favorito, pero me parece un proyecto muy interesante, hay canciones muy buenas, por supuesto la guitarra de Gary Moore, la batería de Ginger Baker, que os voy a decir. Y bueno, como suelo decir, pues 3 super músicos no deben equivocarse demasiado cuando se juntan, así que echadle un vistazo. El siguiente es para mí pues la joya de la bolsa, el que más me ha gustado descubrir. Tiene una portada que ya de por sí es para enmarcarla y además tiene la curiosidad de que este disco salió en el 67 en varios países. En España no sé si es que no pasaría la censura o qué, pero no se editó hasta el año 89 y volvieron a hacer la misma jugada. Esta portada es la única que es así y en el resto del mundo es otra. Así que además es bastante más bonita esta que la otra, en mi opinión. Es un directo en Memphis y tiene esta lista de canciones, no está el super hit Johnny B. Good, pero es un directo con muy buen sonido y temazos de rock de Chuck Berry con sus punteos míticos y su estilo súper reconocible.
Y el último es este disco de Joe Jackson, que es un artista que yo ya conocía, pero me ha sorprendido bastante porque tenía este single de su disco I'm the Man, este es el tema principal, y salió en el 79 y la verdad es que me recordaba bastante a The Clash, un sonido rockero de la época, de los finales de los 70, e incluso la voz se parece bastante a la de Joe Strummer. Y bueno, pues no tiene nada que ver con este, porque este es jazz, es un jazz bastante ligero, por así decirlo, bastante escuchable para los que no somos expertos en jazz, ni mucho menos. Este salió 2 años más tarde, en el 81, y ya veis que se afeitó el bigote y ya os digo que cambio de sonido total. Esto es todo, espero que os haya gustado la selección de discos. Muchas gracias a mi amigo Pablo y a su padre por este regalito y la verdad que los incorporo a la colección con mucho gusto. Es música muy diferente a casi toda la que yo tengo y han sido muy buenos descubrimientos. Había alguno más, pero no daba tiempo a enseñarlos todos. Quiero dar las gracias a todos los que estáis suscritos en el canal. Hay un montón de gente nueva últimamente y estamos a puntito de llegar a 1000 suscriptores. Estoy pensando qué hacer, pero cuando lleguemos a 1000 pues haré algo para celebrarlo y ya os iré informando. Ya sabéis que podéis seguirme también en Instagram, @viniloenfermos, y activar la campanita de notificaciones para no perderos nada, porque muy pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.